¿Qué harías si un simple test de ADN pudiera cambiar tu vida para siempre? Desde rumores de un linaje secreto hasta una búsqueda para descubrir su verdadera identidad, B. Howard ha vivido envuelto en misterios. Hoy, desentrañamos la historia detrás de su conexión con los Jackson. Número 5. ¿Quién es B. Howard? Durante años, el nombre de B. Howard se ha vinculado a una de las familias más famosas de la industria del entretenimiento. Las teorías de los Jackson sobre su ascendencia, su asombroso parecido con Michael Jackson y su innegable talento han alimentado el debate entre los fans y los medios de comunicación. Pero, ¿quién es B. Howard? ¿Y por qué tantos creen que es el hijo secreto del rey del pop? Para comprender el panorama completo, primero debemos analizar sus antecedentes, sus vínculos con la familia Jackson y la reacción del público ante estas afirmaciones. B. Howard, nacido como Brandon Alexander Howard en 1981, creció rodeado de música. Su madre, Mickey Howard, fue una exitosa cantante de R&B que saltó a la fama en la década de 1980 con éxitos como Love Under New Management y Ain't Nobody Like You. Su influencia y sus conexiones en la industria hicieron que el joven Brandon siempre estuviera cerca de músicos legendarios, incluyendo a los Jackson. Su crianza estuvo inmersa en la música y desde muy joven fue evidente que había heredado una profunda pasión por el oficio. Con la edad, perfeccionó sus habilidades como cantante, compositor y productor. Las influencias musicales de Brandon incluyeron el R&B, el pop y el funk, géneros que definieron las carreras de su supuesto padre, Michael Jackson, y otros íconos de la época. Con el tiempo, se dedicó a la música, trabajando con grandes figuras de la industria como Neo, Akon y Chris Brown. Su habilidad para componer canciones y su fluida voz dieron lugar a comparaciones con el rey del pop, lo que alimentó aún más las teorías sobre su linaje. Además de la carrera de su madre, la proximidad de Brandon a la familia Jackson fue otro factor que contribuyó a las especulaciones sobre su ascendencia. Mickey había sido representado por Joe Jackson, el patriarca de la familia Jackson. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. En un momento de su carrera, algunos informes sugerían que Mickey era conocido como Billie en la década de 1980, lo que dio lugar a teorías de que ella inspiró la exitosa canción de Michael Jackson, Billie Jean, que cuenta la historia de una mujer que afirma ser el padre de su hijo. Si bien no hay pruebas concretas que vinculen la canción con Mickey Howard, esta teoría persistió en la imaginación del público, alimentando las teorías sobre los orígenes de Brandon. Uno de los factores más importantes que mantuvo vivas las historias fue el asombroso parecido de Howard con el rey del pop. Desde sus rasgos faciales hasta su cabello rizado y su delgada figura, muchos fans no podían ignorar las sorprendentes similitudes entre ambos. Además, el tono vocal y el estilo musical de Brandon guardaban un inquietante parecido con el sonido característico de Michael, lo que llevó a algunos a creer que se trataba de algo más que una simple coincidencia. Más allá de las similitudes físicas, su trayectoria profesional también parecía reflejar la de Michael. En cierto modo, Brandon trabajó con importantes productores que habían trabajado con Michael y su enfoque musical a menudo rendía homenaje al rey del pop. Aunque algunos argumentaron que esto era simplemente el resultado de la idolatría, otros lo vieron como una prueba más de que él era, de hecho, el hijo biológico de Michael. Las conexiones de Brandon con la industria también dieron credibilidad a las teorías. A lo largo de los años, se relacionó con varios miembros de la familia Jackson, y algunos informes afirmaban que ciertos parientes de Jackson lo reconocían en privado como uno de los suyos. Sin embargo, estas afirmaciones nunca se confirmaron oficialmente. Si bien el propio Michael nunca abordó públicamente los rumores sobre Brandon, algunos creían que el silencio de los herederos de Jackson era un intento de evitar controversias y posibles complicaciones financieras. Como sabrán, esto se convirtió en un tema candente en los medios y entre los fans, especialmente en la era de Internet. Una de las afirmaciones más difundidas fue que Joe Jackson, el padre de Michael, había reconocido a Brandon como parte de la familia. Si bien Joe era conocido por sus declaraciones controvertidas, a lo largo de los años no se obtuvo ninguna confirmación oficial ni de él ni de los herederos de Jackson. Sin embargo,
La mera sugerencia de que Joe creía que Brandon era en realidad su nieto añadió otra capa de intriga a la historia. A pesar de las teorías generalizadas, Brandon mantuvo una postura relativamente neutral al respecto. Nunca afirmó directamente ser hijo de Michael, pero tampoco lo negó rotundamente. En las entrevistas, solía centrarse en su música y restarle importancia a la controversia, aunque reconocía las comparaciones. Esta reticencia a dar una respuesta definitiva dejó muchas preguntas sin respuesta y mantuvo vivo el misterio. Sin embargo, mientras Brandon intentaba forjar una carrera propia, las persistentes teorías sobre su conexión con el rey del pop a menudo eclipsaban sus logros musicales. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Número 4. La prueba de ADN. En marzo de 2014, surgieron informes que indicaban que se había realizado una prueba de ADN para determinar si Brandon era hijo de Michael Jackson. La prueba supuestamente mostró una asombrosa coincidencia del 99,9% y sugería con casi total certeza que Brandon era el hijo biológico de Michael. La afirmación se extendió rápidamente por Internet y los principales medios de comunicación, y tanto los fans como la prensa sensacionalista se aprovecharon de la historia. Para muchos de los que habían seguido los años de especulación, esta parecía ser la tan esperada confirmación. Según se informó, los resultados se obtuvieron de una huella dental que pertenecía a Michael. Aunque la legitimidad de la muestra nunca se verificó, un video publicado por el sitio web de chismes Filmon.com mostraba al empresario Alki David, propietario del sitio, sosteniendo lo que él afirmaba era documentación oficial que demostraba la compatibilidad entre Michael Jackson y el joven. Declaró con valentía que la prueba era auténtica y que era hora de revelar la verdad. Pero casi tan pronto como se supo la historia, comenzaron a salir a la luz inconsistencias. ¿Quién había autorizado esta prueba? ¿De dónde provenía la muestra de ADN? ¿Y por qué se manejaba la revelación de forma tan sensacionalista? Estas preguntas pronto desmantelarían la credibilidad de toda la situación. Poco después de que la noticia de la coincidencia de ADN se hiciera viral, comenzaron a surgir dudas sobre la legitimidad de la prueba. Medios de comunicación de renombre comenzaron a investigar la afirmación y no tardó mucho en encontrar importantes inconsistencias. La mayor señal de alerta llegó cuando el laboratorio que supuestamente realizó el análisis de ADN negó públicamente cualquier implicación. El laboratorio, identificado como DNA Diagnostic Center, declaró no tener constancia de haber analizado el ADN de Michael Jackson y mucho menos de haberlo comparado con el de Brandon. Esta simple revelación puso en duda la autenticidad de los resultados. Un análisis más profundo reveló que toda la situación fue orquestada por Alki David y su empresa, Filmon.com, que tenía un historial de promover historias controvertidas y sensacionalistas con fines publicitarios. David incluso había insinuado los resultados del ADN en los días previos al anuncio, presentándolos como una revelación importante. Esto llevó a muchos a creer que todo el ardid era una estrategia de marketing en lugar de una investigación científica legítima. A medida que crecía el escepticismo, el propio Brandon se vio obligado a responder a la polémica. En lugar de insistir en la afirmación, se distanció de la prueba y negó cualquier implicación en orquestarla. En un comunicado, aclaró que nunca había publicado ni confirmado personalmente los resultados e instó al público a no sacar conclusiones precipitadas. Esta respuesta planteó más preguntas. Si Brandon no había autorizado la prueba, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué se había vinculado su nombre a una afirmación tan dudosa? A pesar de sus esfuerzos por mantenerse neutral, la polémica puso al artista en una situación incómoda. Ni negó por completo la posibilidad de ser hijo de Michael, ni la confirmó, dejando la puerta abierta a la especulación. Sin embargo, la desacreditación de la prueba de ADN socavó gravemente la credibilidad de la afirmación y, en última instancia, dañó su reputación ante muchos. Incluso la familia Jackson había guardado silencio sobre Brandon antes del incidente de la prueba. Pero la repentina polémica mediática obligó a algunos miembros a abordar la situación. Sus reacciones variaron desde el rechazo total hasta la evasión silenciosa. Por ejemplo,
Tug Jackson, sobrino de Michael, recurrió a las redes sociales para calificar la prueba de ADN de estafa y criticó a los medios por difundir información falsa. Jermaine Jackson, hermano de Michael, también desestimó la acusación, afirmando que la prueba era fraudulenta y un intento de explotar el legado de Michael, mientras que otros miembros de la familia Jackson simplemente ignoraron la controversia, negándose a reconocerla públicamente. La administración de los bienes y la propiedad intelectual de Michael se había apresurado históricamente a desmentir las acusaciones falsas relacionadas con su vida personal. Sin embargo, en este caso, no emprendieron acciones legales contra Brandon ni contra Filmon.com, lo que llevó a especular que no veían ninguna amenaza real en la acusación. Las consecuencias del escándalo de la prueba de ADN dieron lugar a una oleada de nuevas teorías sobre su montaje inicial. Algunos creían que se trataba de un intento desesperado de Alki David por generar publicidad para Filmon.com. Otros especulaban que alguien dentro de la familia Jackson o de la industria musical quería explotar la controversia para desacreditar a Brandon o ganar influencia en las disputas sobre el patrimonio de Michael. También se sugirió que los herederos de Jackson querían mantener a Big Howard a distancia, independientemente de si realmente tenía parentesco con Michael. Si se le reconocía como hijo de Michael, esto podría afectar la distribución financiera de los herederos y perturbar el legado cuidadosamente gestionado del rey del pop. Algunos fans señalaron el historial de batallas legales sobre los bienes de Michael y sugirieron que los herederos tenían fuertes motivaciones financieras para asegurar que no surgieran nuevos herederos. Por otro lado, algunos creían que la prueba de ADN había sido saboteada o que se había ocultado la verdad para proteger los intereses de la familia Jackson. Argumentaban que las similitudes entre Brandon y Michael eran demasiado evidentes como para ignorarlas y que la industria tenía un interés personal en mantener el asunto sin resolver. Lo que comenzó como un supuesto avance en el misterio de la paternidad se convirtió rápidamente en una debacle que dejó más preguntas que respuestas. La prueba de ADN, que muchos esperaban que aportara claridad, se reveló como poco fiable y potencialmente fraudulenta. Aunque Brandon intentó distanciarse de la controversia, su nombre quedó ligado para siempre al escándalo. Pero la prueba fue solo la punta del iceberg. A medida que se desvelaba la verdad, se expusieron controversias más profundas dentro del legado de Jackson, controversias que podrían haber influido en la decisión final de Brandon de alejarse. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 3. El legado y el lado oscuro de la industria. La cuestión es que la conexión de Brandon con Michael no se limitaba a rumores de paternidad. También se trataba de la sombra de uno de los legados más complejos y controvertidos de la historia del entretenimiento. El rey del pop fue un genio musical, un ícono mundial y una de las celebridades más escrutadas de todos los tiempos. Su legado estuvo plagado de inmenso éxito, pero también de batallas legales, escándalos y conflictos familiares que persistieron mucho después de su muerte. Estas controversias, sumadas a las tensiones dentro de la familia Jackson, pudieron haber jugado un papel crucial en la decisión final de Brandon de distanciarse. La carrera de Michael es, hasta el día de hoy, inigualable en la industria musical. Desde su etapa con los Jackson 5 hasta su estrellato en solitario, batió récords, estableció nuevos estándares de interpretación e influyó en generaciones de artistas. Su álbum de 1982, Thriller, sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas que superan los 70 millones de copias en todo el mundo. Los revolucionarios videos musicales de Michael transformaron el medio, y Thriller sentó un nuevo precedente en cuanto a calidad de producción y visión artística. Sus característicos pasos de baile, en particular el moonwalk, que estrenó durante una actuación de Billie Jean en el especial de televisión Motown 25 en 1983, se convirtieron en referentes culturales icónicos que los artistas siguen emulando décadas después. Sin embargo, su éxito estuvo acompañado de un extraordinario nivel de escrutinio. Si bien Michael era reconocido por su talento, su vida personal se convirtió en objeto de constante especulación.
Su apariencia cambiante, su comportamiento excéntrico y su estilo de vida solitario alimentaron las narrativas mediáticas que a menudo eclipsaron su música. El diagnóstico de vitíligo de Michael, que confirmó públicamente en una entrevista con Oprah Winfrey en 1993, fue frecuentemente desestimado por la prensa sensacionalista, que prefería teorías sensacionalistas sobre el cambio de tono de su piel. Su compra del rancho Neverland en 1988 creó un santuario privado, pero también alimentó la fascinación pública por su estilo de vida. La propiedad, de 1.137 hectáreas en el condado de Santa Bárbara, California, contaba con un parque de atracciones, un zoológico y elaborados jardines, lo que contribuyó aún más a la percepción de la excentricidad de Jackson. Las más perjudiciales fueron las acusaciones de abuso sexual infantil, primero en 1993 y posteriormente en la década de 2000, que afectaron profundamente su vida personal y profesional. El caso de Michael de 1993 se resolvió extrajudicialmente por una suma reportada de $23 millones y el rey del pop mantuvo su inocencia. El juicio penal de 2005 se originó a partir de las acusaciones presentadas en el documental Living with Michael Jackson y resultó en que Michael enfrentara 14 cargos. El juicio duró de febrero a junio de 2005 y Michael fue absuelto de todos los cargos. A pesar de su absolución, los incesantes ataques de los medios dejaron una huella imborrable en su reputación. Las ventas de discos disminuyeron y su imagen pública nunca se recuperó del todo de las acusaciones. El control sobre su patrimonio tras su muerte no hizo más que avivar la controversia. Su patrimonio quedó bajo la administración de los albaceas John Branca y John McLean, quienes gestionaban sus finanzas, acuerdos comerciales y derechos musicales. Sus decisiones no siempre contaron con el apoyo de la familia Jackson, lo que provocó una mayor división. Al momento de su muerte en 2009, Michael tenía, según se informa, una deuda de $500 millones. Sin embargo, el valor de su patrimonio ha aumentado sustancialmente desde entonces gracias a lanzamientos póstumos estratégicos y acuerdos comerciales. En 2016, los herederos vendieron la participación del 50% de Michael en el catálogo musical de Sony ATV, que incluía los derechos de publicación de la mayoría de las canciones de los Beatles, por $750 millones. Esta venta fue particularmente significativa, ya que Jackson había adquirido originalmente el catálogo por $47,5 millones en 1985, una decisión que, según se informa, tensó su relación con Paul McCartney. Tras el fallecimiento de Michael, las tensiones familiares se intensificaron. Las disputas sobre su testamento, el control de su patrimonio y sus intereses financieros generaron fuertes divisiones entre sus hermanos e hijos. Cuando se reveló el testamento de Michael Jackson, este dejó el control de su patrimonio a sus hijos y a un selecto grupo de fideicomisarios, excluyendo notablemente a la mayoría de sus hermanos. El testamento, fechado el 7 de julio de 2002, estableció el fideicomiso familiar Michael Jackson, con el 40% de sus bienes destinados a sus hijos, el 40% a su madre, Catherine Jackson, y el 20% a diversas organizaciones benéficas para niños. Algunos familiares cuestionaron la validez del testamento, alegando que Michael había sido manipulado por los albaceas de su patrimonio. En julio de 2012, 5 de los hermanos de Michael, Janet, Jermaine, Randy, Revi y Tito, firmaron una carta alegando que el testamento era fraudulento y exigiendo la renuncia de los albaceas. Tito posteriormente retiró su apoyo a la carta. Varios familiares de Jackson expresaron públicamente su frustración por no tener acceso a la fortuna de Michael. Surgieron informes de que algunos intentaron impugnar el control del patrimonio, pero los recursos legales no prosperaron. En 2012, ocurrió un extraño incidente cuando Catherine Jackson fue reportada como desaparecida y fue encontrada alojada con familiares en Arizona. Esto condujo a una batalla legal por la tutela temporal de los hijos de Michael y TJ Jackson, hijo de Tito, fue finalmente nombrado cotutor junto con Catherine. Esto desencadenó una batalla legal continua entre quienes apoyaban al patrimonio y quienes se sentían injustamente excluidos.
La naturaleza pública de estas disputas empañó la imagen de la familia y complicó los esfuerzos por preservar el legado artístico de Michael. El lugar de B. Howard en este conflicto sigue sin estar claro, pero si realmente tenía una conexión con Michael, habría entrado en un mundo ya plagado de luchas internas y agendas ocultas. Sea cual sea la verdad, estar conectado con la familia Jackson conllevaba una enorme presión. La constante especulación, las políticas de la industria y las disputas financieras habrían dificultado que Brandon desarrollara su propia carrera sin interferencias. Informantes de la industria musical han sugerido que enfrentó dificultades para ser considerado artista en serio debido a los constantes rumores con la industria que consideraban su supuesta conexión con Michael un truco de marketing o una desventaja. Ahora se encontraba en el centro de una traición personal. Pero antes de llegar a eso, debemos hablar de otro actor crucial en esta historia. Para comprender el panorama completo, debemos analizar mejor a la persona que jugó un papel clave en la vida de Brandon, su madre. Número 2. La pieza que faltaba en el rompecabezas. Miki Howard se destacó como una brillante estrella del R&B, dejando una huella indeleble en la música de finales de los 80 y principios de los 90 con éxitos memorables como Love Under New Management y Ain't Nobody Like You. Su extraordinaria voz, su presencia cautivadora y su estilo distintivo la llevaron a ser comparada frecuentemente con las más destacadas vocalistas de su generación, estableciéndola como una figura influyente en la escena musical. Sin embargo, su conexión con la familia Jackson se convirtió en un tema de intenso debate y especulación cuando salió a la luz que Joe Jackson, el carismático y controvertido patriarca de la dinastía Jackson, había asumido el papel de su manager. Esta relación profesional, que iba más allá de un simple acuerdo comercial, despertó un sinfín de teorías sobre la verdadera naturaleza de los vínculos entre Mickey y la familia Jackson. Dada la conocida reputación de Joe como una figura dominante que mantenía un control férreo sobre las carreras de sus representados, muchos en la industria comenzaron a cuestionarse si esta relación profesional ocultaba conexiones más profundas y personales que nunca llegaron a revelarse públicamente. La pregunta que ha persistido a lo largo de los años, generando infinidad de debates y especulaciones, gira en torno a la verdadera naturaleza de su relación con Michael Jackson. Brandon nació en 1981, durante un periodo significativo en la vida de Mickey, quien estaba en pleno ascenso en la industria musical y, según numerosos testimonios de la época, frecuentaba los mismos círculos exclusivos que Michael Jackson. La coincidencia temporal de estos eventos ha sido objeto de intenso debate durante décadas. A diferencia de otras celebridades que suelen buscar los reflectores involucrándose activamente en teorías mediáticas, Mickey ha mantenido una postura notablemente reservada sobre el asunto, rehusándose sistemáticamente a alimentar las especulaciones. En todas sus apariciones públicas y entrevistas a lo largo de los años, Mickey nunca ha emitido una declaración definitiva que confirme o rechace las persistentes teorías sobre la posible paternidad de Michael Jackson sobre Brandon. Esta deliberada ambigüedad en sus respuestas ha generado aún más especulación, con analistas y seguidores divididos en sus interpretaciones. Algunos ven su silencio como una estrategia calculada para proteger a Brandon del implacable escrutinio mediático que caracterizó la vida de los Jackson, mientras que otros lo interpretan como una táctica evasiva que solo intensifica las sospechas. Los críticos más escépticos argumentan que, si existiera alguna verdad en estas alegaciones, Mickey habría aprovechado la oportunidad para confirmarlas públicamente, especialmente considerando el beneficio potencial para su propia carrera. Sin embargo, ella ha mantenido firmemente su posición de no interferencia, permitiendo que Brandon navegue por estas turbias aguas por su cuenta y forje su propio camino en cuanto a las cuestiones sobre su paternidad. Ahora, con todos estos elementos entrelazados en una compleja red de silencios y especulaciones, surge la pregunta crucial que marcará un antes y un después en esta historia. ¿Cuál fue el punto de quiebre definitivo para Brandon? Número 1. ¿La dolorosa verdad? Bueno, como ya mencioné anteriormente, B. Howard tomó la difícil decisión de cortar todos los lazos familiares después de que una prueba de ADN revelara una traición que cambiaría su vida para siempre.
Ahora sé lo que muchos de ustedes estarán pensando en este momento. ¿No se había realizado ya una prueba de ADN hace más de una década? ¿No es esta una historia del pasado que ya todos conocemos? Bueno, déjenme decirles que la realidad es mucho más compleja y dolorosa de lo que cualquiera podría imaginar. Según fuentes cercanas al artista, Brandon, después de años de dudas e incertidumbre, finalmente tomó la decisión de realizar otra prueba de ADN. Esta vez, sin embargo, eligió un camino diferente. Acudió directamente a alguien en quien creía poder depositar su confianza absoluta, uno de los antiguos médicos personales de Michael. Como pueden imaginar, esta no fue una decisión tomada a la ligera, ni un intento más de generar publicidad o atención mediática. Era la búsqueda sincera de un hombre que necesitaba desesperadamente encontrar respuestas para poder seguir adelante con su vida. El médico en cuestión, quien había mantenido una relación cercana y confidencial con el rey del pop durante muchos años, accedió a ayudar a Brandon bajo la más estricta confidencialidad. Sin embargo, lo que Brandon no podía anticipar era que esta visita lo llevaría a descubrir una verdad más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. El médico, visiblemente afectado y con notable incomodidad, reveló que Michael había anticipado este momento desde hace mucho tiempo. De acuerdo con nuestras fuentes más confiables, el artista era plenamente consciente de que Brandon eventualmente buscaría la verdad y había discutido esta posibilidad en conversaciones privadas. En un momento particularmente emotivo, el médico compartió que, aunque Michael expresaba un profundo remordimiento por no haber estado presente en la vida de Brandon, había llegado a la conclusión de que mantener la distancia era la mejor decisión para todos los involucrados. Pero la revelación no terminó ahí. En un giro inesperado de los acontecimientos, el médico procedió a mostrarle a Brandon una serie de documentos y archivos confidenciales que contenían una verdad aún más dolorosa. La familia Jackson en su totalidad, incluyendo a Joe Jackson, siempre había estado al tanto de su existencia. De hecho, Joe había trabajado incansablemente entre bastidores para asegurarse de que esta verdad nunca saliera a la luz pública. Y entonces llegó el golpe más devastador de todos, el detalle que destrozaría por completo la confianza de Brandon. Su propia madre, la persona en quien más había confiado durante toda su vida, también había sido parte activa de este elaborado encubrimiento, todo en aras de proteger su propia carrera en la industria musical. Fuentes cercanas al caso revelaron que el médico presentó evidencia de un acuerdo de confidencialidad meticulosamente elaborado y firmado antes del nacimiento de su hijo, un documento que había permanecido oculto durante décadas. Esta revelación representó una traición de proporciones inimaginables para Brandon. Durante toda su vida, le habían asegurado repetidamente que Michael Jackson no tenía ninguna conexión biológica con él y que su madre genuinamente desconocía la identidad de su padre. Sin embargo, la cruel realidad era que, tras bambalinas, este secreto era ampliamente conocido dentro del círculo familiar más íntimo, convirtiéndose en un pesado silencio que solo Brandon había sido obligado a cargar sin saberlo. El peso aplastante de este elaborado engaño resultaba prácticamente insoportable para alguien que había pasado toda su vida buscando respuestas. Pero el verdadero momento devastador llegó cuando el médico, con manos temblorosas, abrió lentamente uno de los cajones de su escritorio y extrajo un objeto que dejaría a Brandon completamente paralizado. Una simple tarjeta de crédito, aparentemente insignificante, pero cargada de un significado demoledor. Según los testimonios recabados de nuestras fuentes más confiables, el médico, visiblemente afectado, colocó la tarjeta sobre el escritorio mientras compartía las últimas palabras que Michael le había confiado. Un par de meses antes de su muerte, Michael me entregó esto personalmente y me hizo jurar solemnemente que te lo entregaría si alguna vez venías en busca de la verdad. La nota adjunta a la tarjeta era igualmente desgarradora en su brevedad. Lamento profundamente todo lo sucedido, pero la verdad debe permanecer en las sombras. Ese preciso instante marcó un punto de inflexión irreversible en la vida de Brandon, el momento exacto en que tomó una decisión que alteraría permanentemente el curso de su existencia. El dolor provocado por décadas de secretismo era ya suficientemente intenso, pero la idea de que su propio padre biológico, incluso desde la tumba, hubiera intentado silenciarlo con dinero, le resultaba absolutamente repugnante.
Cada persona en quien había depositado su confianza, cada figura importante en su vida, había participado activamente en una elaborada red de mentiras que se extendía por décadas. En medio de esta crisis personal, Brandon encontró consuelo únicamente en uno de sus amigos más cercanos, a quien le confió sus sentimientos más profundos en un momento de vulnerable honestidad. Sus palabras, transmitidas por fuentes cercanas, reflejan el profundo trauma emocional que estaba experimentando. Ahora tengo la confirmación definitiva de que es mi padre biológico, pero jamás hubiera podido imaginar que la verdad vendría acompañada de tanto dolor y traición. ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de infligir tanto daño emocional a su propio hijo? He tomado la decisión irrevocable de no querer mantener ningún tipo de vínculo con él, con mi madre, ni con ninguna de las personas que conscientemente mantuvieron esta verdad oculta durante tantos años. Con esta declaración contundente, Brandon procedió a cortar definitivamente todos los lazos que lo unían a los Jackson, a su doloroso pasado y a la familia que nunca había sido capaz de ofrecerle la honestidad que merecía. Su incansable búsqueda por la verdad finalmente había llegado a su conclusión, pero el costo emocional y personal había sido devastadoramente alto, dejando cicatrices que probablemente nunca sanarían por completo. Nos vemos en el próximo video.